presencia. En esta ocasión el seminario Paisaje y Poder fue una inquietud, como surgen a veces estos seminarios, es una plática de qué pasaba con los paisajes que se transforman, con la presencia mera del ser humano que va transformando estos territorios y que en un momento dado dejan de significar algo como paisaje para la gente que lo habita. La problemática entonces es muy rica porque entran discusiones sobre el territorio, la territorialidad, el espacio social, el paisaje, todos los significados culturales y los referentes geográficos pues, que es para la gente. Entonces, para cada disciplina puede ser algo muy diverso. Para los geólogos es un aspecto que se lee de una forma muy peculiar. Para los antropólogos pues estarán viendo las costumbres, tradiciones, pero nosotros desde la disciplina de las ciencias políticas o de la sociología, tratando de analizar estas relaciones de poder, ¿qué significa para nosotros el paisaje? Entonces, esto es lo que nos motivó a invitar acá a los compañeros. Esta es la primera mesa, ahorita lo va a presentar la compañera Pati García, y pues les agradezco muchísimo, antes que nada, a ustedes por haber aceptado la invitación y les agradezco muchísimo su presencia aquí. Esperemos que no tengan muchas expectativas, y si las tienen, pues que las podamos cubrir por completo, ¿no? Muchas gracias, bienvenidos. Va a haber un receso, vamos a estar pasando frutitas secas, no suecas sino secas. Acá afuera hay café, hay galletas, tratamos de que esto sea un ambiente relajado más que nada. Bueno, y vamos hacia la dinámica. Muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, nuevamente les agradezco y en particular a los estudiantes de Azcapotzalco haber hecho este trayecto tan largo. Se les agradece de manera especial y además haber llegado tan temprano. Es un doble esfuerzo. Y les recuerdo que va a haber una lista de asistencia para las constancias. Entonces, para que se registren los que quieran una constancia, creo que está en la mesa de atrás y entonces ahí pueden registrar su asistencia. Bueno, la mesa que nos convoca ahorita es la mesa Paisaje, Poder y Alteridades, Reflexiones y Perspectivas. El primer ponente es el profesor René David Benítez Rivera. Él va a presentar un trabajo que se titula Imagen y Antropología, la construcción del otro. El profesor es licenciado en Sociología, maestro en Comunicación y Política, doctorante en Ciencias Sociales en la UAM Xochimilco, profesor investigador del Departamento de Relaciones Sociales y miembro del Grupo de Estudios Internos Disciplinarios sobre Guerrero. Sus líneas de investigación son movimientos sociales, cultura política y educación intercultural. Nos damos paso a la presentación del profesor. Bueno, primero, buenos días a todos. Como ya comentó Pati, gracias por el esfuerzo a los compañeros que vienen de tierras muy lejanas. También gracias a los compañeros de aquí mismo de la UAM, ¿no? Xochimilco, que nos acompañan. Y sobre todo pues agradecer también todo el trabajo que la organización de este seminario implica, ¿no? Para las compañeras del área, con las que es un gusto siempre trabajar. Lo que les voy a presentar es un trabajo que está todavía inconcluso, pero que lo que trata es justamente de hurgar un poco en la forma de la construcción del otro a partir de la imagen como parte del paisaje. Entonces les voy a leer la ponencia, trataré de ser breve. Este trabajo pretende ser una reflexión sobre la mirada. El problema de la mirada es un problema fundamental.
no solo a nivel subjetivo, sino también de la investigación. Pese a que poco se ha desarrollado desde las ciencias sociales, de hecho, tiene una relevancia que no puede ser desechada fácilmente. En ese sentido, esta reflexión parte de ciertas resonancias históricas y ciertos hitos que han abonado a la construcción de un modo específico de orientación de la mirada. ¿Cómo miramos? ¿Desde dónde miramos? ¿Cómo se construye la mirada? ¿Y cuál es su importancia para la investigación? Son preguntas que guían este trabajo y que pretenden orientar la reflexión. Evidentemente, este trabajo representa solo una aproximación al tema. 1. Las regiones de la mirada. A mirar se aprende. No llegamos al mundo sabiendo mirar. El ver como posibilidad de percepción no es propiamente mirar. El mirar es un acto que se aprende, que se construye desde una serie de dimensiones sociales, culturales, políticas, familiares, etc., que permiten decantar los niveles de importancia de la atención y la observación. La manera en que miramos, lo que miramos, el cómo lo miramos, obedece fundamentalmente a aquello que se nos enseña, y esta enseñanza de la mirada posee ante todo un carácter histórico-social. El estatuto jerárquico de la mirada se encuentra dado en un primer momento de un modo histórico, posteriormente sociocultural y finalmente subjetivo. No obstante, estas dos últimas dimensiones se encuentran transversalmente cruzadas por lo histórico. Históricamente, la mirada ha cambiado, se transforma. No es lo mismo aquello que se mira ahora que hace 100 años, ni el cómo se mira. Hemos pasado de la visión paisajística del siglo XIX expresada en la pintura del romanticismo a la fotografía y posteriormente al cine, la televisión y el internet. En las transformaciones de la mirada, la técnica tiene un papel preponderante. Podemos hablar de un antes de la fotografía en la historia de las miradas, pero incluso en el desarrollo mismo de la técnica fotográfica, la mirada ha cambiado. En sus inicios, debido a la sustitución que la fotografía comenzó a hacer de la pintura, no es casual que muchos pintores terminaran siendo los grandes desarrolladores de la fotografía. Esta poseía una inclinación natural hacia el retrato en primera instancia y hacia el paisaje en segunda. Si el retrato, como expresión de la pintura hasta mediados del siglo XIX, fue asequible solo para las clases altas, el retrato fotográfico en sus inicios lo era de igual manera. Solo el ulterior desarrollo de la técnica empleada por Louis Daguerre en la década de 1830 logró ir popularizando y democratizando la posibilidad de ser retratado. Con la sustitución de las placas de cobre utilizadas para los daguerrotipos por papel negativo en la segunda mitad del siglo XIX, el retrato dejó de tener ese carácter de unicidad para comenzar a ser infinitamente reproducible. Si lo que guía a la primera técnica es, siguiendo a Benjamin, la noción de una vez por todas, lo que guía a la segunda es, en cambio, el una vez no es ninguna. Hoy día, la democratización de la fotografía, gracias al desarrollo de su componente digital, ha generalizado el derecho a ser fotografiado. De hecho, todos somos fotografiables, pero además, todo es digno de ser fotografiado. El acto de mirar se ha transformado. La incorporación radical de aparatos técnicos a nuestra vida cotidiana que se ha sucedido en las últimas décadas, su influjo, su preeminencia en nuestra cotidianidad, su acecho permanente y la imposibilidad de escapar de su impacto, ha transformado sin duda lo que miramos y la forma en cómo miramos. A este carácter histórico que como sujetos poseemos, que nos somete a una serie de determinaciones que orientan ya nuestro modo de pensar, de actuar, de responder, de prestar atención, pero particularmente que orienta la forma en que miramos, habría que agregar la existencia de una dimensión sociocultural en la mirada. La dimensión sociocultural de la mirada se enmarca inicialmente en una distinción que tiene cierto paralelismo con la dicotomía tradición-modernidad y que generalmente se conoce como una distinción entre el campo como rus y la ciudad como urbe. Con esta separación, que puede resultar en extremo maniquea, se pretende resaltar el grado de inmersión e impacto del régimen técnico-científico provocado de manera diferenciada en lo social y por consecuencia en la mirada. El grado de accesibilidad que en estos dos espacios de lo social se da respecto a la segunda técnica en la vida cotidiana genera tipos diferenciados de construcción de la mirada y de la realidad que pueden llegar en algunos casos a ser inconmensurables en uno y otro extremo. La forma en cómo mira la ciudad del campesino indígena que ha pasado gran parte de su vida en la montaña dista mucho de cómo es mirada por quien ha vivido gran parte de su vida en ella. Del mismo modo, el campo se mira de diferente manera por quien nunca o pocas veces lo ha pisado, a tal grado que para uno y otro caso el relieve de lo que aparece ante los ojos se torna distinto. La importancia de los objetos, su jerarquización parece invertirse. Lo cotidiano aparece como inusual. Lo sorprendente aparece como una normalidad que puede no merecer ni la mención.
El relieve de lo que se mira se va diferenciando dependiendo del lugar desde el que se construye la mirada. Desde esta perspectiva, mirada y estética mantienen cierto grado de correspondencia. Se mira aquello que se considera ser digno de ser mirado, aquello que vale dentro del sistema de valores en el que el sujeto se ha constituido. Mirada y estética mantienen una correlación inequívoca y en ese sentido se mira, se filma y se fotografía aquello que es digno de ser captado o fotografiado. Los seres queridos en un inicio, ciertos paisajes, sean estos rurales o urbanos, ciertos momentos considerados socialmente relevantes, como el nacimiento, el cumplimiento de ciertos rituales vinculados con la religiosidad, como los bautizos, las bodas, los 15 años, etc. Incluso situaciones que representan cierto estatus, como las vacaciones, los lugares que se visitan, las cosas que pueden considerarse como exoticidad. La mirada, en este sentido, enmarca, delimita, dibuja bordes y pone fronteras entre aquello que se mira y lo que no. Lo que desaparece de la mirada deja de existir. La mirada entonces es excluyente en sí misma, su selectividad es ya condición misma de su ser, porque la mirada no lo puede abarcar todo. Estas regiones de la mirada se construyen como espacios en los que al momento que el acto de mirar se da, opera un régimen de inclusión y exclusión simultánea, que se da desde lo simbólico. El sujeto no mira lo que quiere, sino lo que puede, lo que simbólicamente ha adquirido relevancia para él desde esa condición de sujeto. En la construcción de la región de la mirada se construye simultáneamente el objeto de la mirada. Finalmente, existe una dimensión subjetiva en la mirada que se construye desde la historia particular de cada sujeto. Esta dimensión, que adquiere énfasis en la experiencia, pone de relieve una forma de mirar única. El sujeto es lo que vivencialmente ha sido, lo que experiencialmente es. Su mirada, o mejor dicho, el sesgo de unicidad que posee en su mirada, es un reflejo de su particular historia de vida, incluso aquello que puede ser considerado como sublime, es decir, aquello que le genera al sujeto una sensación de inmensidad, que crea una especie de vértigo sensual, de seducción y de terror paralizante. Estas tres dimensiones que articulan la mirada conforman las regiones de la mirada, pero además constituyen lo que denominaremos efecto de paralaje, y que puede entenderse como el cambio o la diferencia de la visión sobre un objeto en el momento en que se cambia el ángulo desde el cual se le mira. El lugar de la mirada ordena de un modo jerárquico lo que miramos. ¿Qué miramos? ¿A qué se presta mayor atención? Incluso, ¿qué es aquello que terminamos obviando o eliminando de la mirada? Aquello que se excluye. 2. La mirada en la modernidad. Otra dimensión que merece ser tomada en cuenta y que tampoco escapa de la transversalidad de lo histórico es la científico-disciplinar, pero que en todo caso representa una dimensión que adicionalmente se integra en el campo de la investigación científica. El ámbito de la mirada es paralelamente el ámbito del conocimiento. Se mira como forma del conocer. De hecho, la forma de mirar es ya una forma de conocer. La revolución científico-tecnológica que comienza a darse en Europa con la emergencia de la modernidad y que se mantiene hasta nuestros días, logra transformar de un modo profundo el acto de la mirada. El mirar comienza a entreverarse con el estatuto científico ascendente y aparece entonces como observación. La centralidad que adquiere lo humano para el discurso moderno, la propuesta filosófica expresada en el planteamiento cartesiano del cogito ergo sum, pone de relieve la separatividad del hombre respecto a la naturaleza, su inconectividad. El hombre es el sujeto que conoce un objeto que es distinto de él, que aparece como exterioridad. Esta distinción entre sujeto y objeto, como principio epistémico moderno por excelencia, pone al mundo y a la naturaleza como el objeto de conocimiento del hombre, que aparece como el sujeto cognoscente. Así, el sujeto conoce, dentro de la tradición cartesiana, desde su facultad cognitiva, desde su pensamiento. Solo es real aquello que puede pensarse y en lo que respecta al conocimiento sensible, incluida la mirada, debe someterse a la duda por lo engañosos que suelen ser los sentidos. Con ello, Descartes echa por la borda la experiencia. Será hasta el arribo de Kant que el empirismo sea considerado nuevamente por el idealismo como parte constitutiva del conocimiento. No hay duda alguna, escribe Kant, de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pues ¿cómo podría ser despertada a actuar la facultad de conocer, sino mediante objetos que afecten nuestros sentidos? Desde el denominado formalismo kantiano se entiende que solo existe el objeto en tanto hay un sujeto que piensa a este objeto, lo construye y lo categoriza. Este precepto, denominado por el mismo Kant como giro copernicano y que reposiciona la metafísica bajo el intento de dotarla de estatuto científico, intenta ser superado en el siglo XIX con el surgimiento de las llamadas ciencias positivas y el proceso de separación entre filosofía y ciencia. Una de las principales críticas a este pensamiento es el establecimiento de la división entre un mundo sensible y un mundo inteligible,
de la importancia que pone en la facultad cognitiva, no solo para el conocimiento y explicación del mundo sensible, sino para su construcción. La verdad, nuevamente como para el platonismo y la escolástica medieval, parece tener que buscarse en un más allá trascendental. Será con el advenimiento de esta ciencia positiva que la distinción sujeto-objeto quede atada al método empírico de comprobación y de hecho la mirada se convierte aquí ya en parte del estatuto de comprobación de la verdad que ahora tiende a ser científica. Científicamente la mirada como modo de conocer se convierte en posibilidad de escrutinio sobre el mundo, que está ya transformado en objeto de conocimiento. Epistémicamente la mirada vista como observación representa un pilar de la investigación, de hecho se constituye como uno de sus métodos por excelencia y del conocimiento. Este conocimiento sobre el mundo y la naturaleza, vista como objeto, sirve en primera instancia para su control y utilización, para su explotación, para su transformación. Desde este momento, los implementos técnicos han tenido gran importancia en la construcción de la mirada científica. El desarrollo del telescopio, del microscopio, la cámara fotográfica y el cinematógrafo han sido de enorme importancia en el desarrollo científico. La mirada aparece como un elemento de jerarquía y de poder. Quien observa es el científico, el investigador, el hombre de ciencia y de razón. Es el sujeto cognoscente que opera el acto de la mirada sobre su objeto. Es desde el poder que se mira, y se mira para conocer, para saber, para prever, para controlar. La mirada científica se agudiza a través de los implementos técnicos para ampliar su capacidad de conocer a través de la medición, de la relativización de la distancia, hasta la eliminación de las barreras naturales que el ojo humano posee. Esta lógica, que en un inicio opera para la naturaleza, opera también para el hombre, a partir de los siglos XVII y XVIII específicamente. Socialmente, la mirada aparece como vigilancia y en esta dimensión opera tal como lo describió Foucault, el poder. La mirada, como observación, se convierte en vigilancia y control, en relaciones de disciplina que tienden a la búsqueda de un funcionamiento óptimo del individuo y de la sociedad. Es la nueva anatomía política que lleva al establecimiento de las sociedades disciplinarias y de estas a las sociedades de control. Cito: el ejercicio de la disciplina supone un dispositivo que coacciona por el juego de la mirada, un aparato en el que las técnicas que permiten ver inducen efectos de poder. La mirada disciplina, influye sobre los individuos, moldea los comportamientos y la corporalidad, los hace útiles. En el ámbito del ascenso de las ciencias positivas, la sociología representó el surgimiento de una ciencia que inicialmente se orientó al estudio de las sociedades denominadas modernas o industriales, es decir, de las sociedades consideradas avanzadas. La sociología, que en sus inicios se pensó como una física social que analógicamente a otras ciencias buscaba determinar las leyes de la sociedad, tuvo su correlato en la antropología, que en principio se orientó al estudio de todos aquellos grupos humanos considerados como tradicionales o premodernos dentro de la lógica evolucionista darwiniana trasladada al ámbito social, es decir, aborígenes, etnias, tribus o todos aquellos grupos humanos cuya organización parecía no tener el grado de complejidad de las sociedades industriales. Ambas disciplinas, surgidas en el siglo XIX y en el contexto del imperialismo colonial europeo, se enfrentaron a un problema fundamental en la construcción de la identidad occidental europea, el problema del otro, que se ha constituido como un problema histórico. Desde la antropología y la sociología se ha conformado una mirada particular respecto al otro. De hecho, el tratamiento del tema de la otredad es ya del ámbito de la mirada, de la región de la mirada, que se ha construido desde la perspectiva científico-disciplinar y de ese juego de inclusión-exclusión que se cumple en ella. 3. La mirada antropológica. En sus inicios, la región de la mirada sociológica se constituyó desde una ciencia cuyo objeto de estudio era lo social, mientras que la antropología se encargó del estudio de aquellos que no entraban dentro de esa región de la mirada occidental. Así, la antropología construyó su propia región disciplinar de la mirada, y podríamos añadir, como se mencionó anteriormente, que al construir esta región de la mirada, construyó a su objeto, el otro. Al igual que otras disciplinas, la antropología y más específicamente la etnografía se han valido de aparatos técnicos para el estudio de la otredad. La utilización de la fotografía como técnica de recopilación visual de datos pronto logró seducir tanto a antropólogos como a etnógrafos, que en la primera mitad del siglo XIX, volcados sobre la inercia del evolucionismo, se dedicaron al estudio de las razas, más aún al estudio comparado de las razas. Gracias a la técnica fotográfica, pronto comenzaron a elaborarse catálogos de las razas humanas vivas, que posibilitaban el estudio de distintos grupos humanos desde la distancia. Al respecto, resaltan los manuales como el realizado por Thomas Henry Huxley para la creación de una serie sistemática de fotografías de las diversas razas que pueblan los territorios, cito, del Imperio Británico. De acuerdo con las recomendaciones de Huxley, las fotografías deseables para el estudio de las razas tendrían que tener todas las mismas medidas de altura y proporción, y tendrían que ser de dos tipos, de cuerpo entero y solo de cabeza. Para las fotografías de cuerpo entero, las personas
deberían aparecer completamente desnudas, y estas tendrían que hacerse en dos vistas, una de frente y otra de perfil. En la vista frontal, el sujeto debería aparecer en posición firme, aunque con el brazo derecho extendido horizontalmente, la mano abierta con los dedos extendidos y la muñeca flexionada con la palma hacia el frente. Los pies deberían estar juntos y los tobillos tocándose entre sí. Para mantener la posición y evitar que el brazo del fotografiado temblara, Huxley sugería el uso de un soporte que tendría que ser una vara de medir dividida en pies y pulgadas. La mezcla de elementos de la antropometría con la fotografía comienza a popularizarse en el contexto de la expansión colonial europea del siglo XIX. La necesidad de conocer los territorios colonizados, de registrar y estudiar los recursos naturales y humanos, llevó a la realización de catálogos fotográficos que en muchos casos llegaron a constituir pequeños museos portátiles. Así, el trabajo de los naturalistas y antropólogos se vio impactado de manera importante por la técnica fotográfica. Las expediciones coloniales, como la que llevó a Darwin a darle la vuelta al mundo a bordo del Beagle del 1831 a 1836, y que requerían de pintores o dibujantes a bordo y de una amplia red marítima que permitiera enviar muestras geológicas de flora, fauna y hasta humana a la metrópoli, se transformó. En 1842, apenas 6 años después de que Darwin iniciara esta travesía, el naturalista Sabine Berthelot reprodujo bajo el procedimiento litográfico imágenes de cráneos y los retratos obtenidos en las Islas Canarias. Estos aparecieron en su obra Historia Natural de las Islas Canarias. A partir de ese momento en adelante, y gracias también al posterior desarrollo en los procedimientos de la técnica fotográfica, que lograron democratizarla, abaratándola y haciendo reducir el tamaño de los equipos, la fotografía se convirtió en una herramienta de investigación y comparación de primer orden. Influidas por el romanticismo, las imágenes del otro llevadas a la Europa colonialista por los naturalistas y los exploradores a través de las fotografías alcanzaron un alto grado de popularidad. Las postales, mostrando a los diferentes tipos de razas, resaltando su exoticidad a partir de la creación de entornos visuales ad hoc, fomentaron la creación de una imagen estereotipada del buen salvaje, que encontró eco en estas ideas románticas de la defensa de la particularidad frente a la universalidad, de los sentimientos y la imaginación frente a la razón, pero de igual manera logró reforzar en otros sectores esa mirada racista desde la supuesta superioridad europea frente a aquellos grupos humanos considerados inferiores, poco evolucionados o incivilizados. El otro se convirtió en una entidad estereotipada, exótica, una verdadera rareza digna del espectáculo o de la ciencia, o bien para ambas, como son los casos de Saartjie Bachta, mejor conocida como la Venus de Hottentot, una mujer sudafricana que fue llevada a Europa y que pasó de ser un objeto de exhibición en un espectáculo ambulante a objeto de la ciencia, tanto viva como muerta. Y el caso de Julia Pastrana, la mexicana que también en el siglo XIX fue exhibida en Estados Unidos, Europa, y que finalmente terminaría siendo momificada junto con su hija en el Instituto Anatómico de la Universidad de Moscú. 4. Hacia la construcción de un tipo ideal. El desarrollo y popularización de la fotografía, además de la posibilidad de acercar mundos lejanos a través de la imagen, creó todo un imaginario respecto al deber ser del otro. Hasta cierto punto, podemos decir que lo que aparece es una expectativa generalizada sobre la imagen del otro. Se construye una simplificación a partir de su representación siempre exótica. La mirada sobre la otredad exige ciertas características en ese otro que denoten su real pertenencia a un mundo lejano, atávico y sórdido. Ahí encuentra su aparente estatuto de verdad y de interés. El inminente crecimiento de las ciudades, aunado al crecimiento industrial, comenzó a cambiar de un modo radical el paisaje. Las ciudades pronto se convirtieron en sinónimo de civilización, de progreso, de modernidad y de refinamiento. Aún así, las nostalgias por los ambientes naturales mantuvo una notable presencia, particularmente el modo de vida natural, que contrastaba ya desde ese momento con el modo de vida artificial en el que se sumergían las grandes urbes. La búsqueda, y más específicamente la demanda de imágenes que alimentaran esta visión idílica de un pasado mejor, más natural, lugares descontaminados o donde el tiempo parece haberse detenido, aumentó. Con esto, los fotógrafos que buscaban notar de estas imágenes, o en la mayoría de los casos, de construirlas. Bueno, voy a dedicarme a la última parte porque quiero presentarles algunas imágenes que traigo. Sí. Que tienen que ver justamente con estas transformaciones en la mirada. Bueno, una de las primeras imágenes es La primavera de Botticelli y que justamente es lo que comienza a marcar este periodo
alrededor del 1400 como un giro en términos de la observación, es decir, muchos de los elementos del paisaje, particularmente los árboles y por ejemplo todas las flores que están en el césped, son flores que realmente existen y que son típicas de la Toscana. Es decir, la mirada empieza a cambiar, ¿no? Empieza a ser como mucho más precisa la observación y empieza a detallarse también todos estos elementos y evidentemente las cuestiones que tienen que ver con el cuerpo humano, ¿no? Igual los trabajos desarrollados por Da Vinci, ¿no? Que por supuesto tienen detrás de sí también toda una transformación inclusive sobre la visión del cuerpo, ¿no? Que empiezan a hurgar, digamos, y la mirada se empieza a transformar y empieza a verse justamente desde un estatuto mucho más científico, ¿no? Sí. Bueno, este es una fotografía tomada de acuerdo al modelo que Huxley propone en 1870, ¿no? Es decir, la antropometría ya orientada, o la fotografía, mejor dicho, orientada desde la antropometría, ¿no? Para medir, para calcular y sobre todo para comparar. El siguiente. Bueno, esta es la Venus de Ottendorf. Son algunas representaciones gráficas de la época. Pues en parte la que está a la derecha es una caricatura que aparece en un diario, y la otra, pues es la del lado izquierdo, es un cartel publicitario, ¿no? Sobre esta mujer. La siguiente, por favor. Bueno, del lado derecho está justamente el molde que se hizo de la Venus de Ottendorf y que se exhibió durante mucho tiempo en Europa. Y del lado izquierdo pues está una fotografía justamente de una de estas mujeres de este pueblo de Ottendorf que se hicieron famosas durante todo el siglo XIX, sobre todo para la investigación científica, ¿no? Cabe resaltar que esta mujer, pues, una vez muerta, terminó siendo prácticamente destazada y exhibida en partes, ¿no? También en algunos museos de Europa. La siguiente. Bueno, es Julia Pastrana, ¿no? Una mexicana que tenía un síndrome rarísimo, ¿no? Conocido como el síndrome del hombre lobo, que también terminó siendo exhibida en Estados Unidos, después en Europa, y finalmente, la siguiente, terminó siendo momificada junto con su hija en una universidad soviética, ¿no? Y bueno, es, digamos, como parte de este proceso. La siguiente. Bueno, estas son las primeras fotografías, además que entre 1871 y 1874 comienza a ser O'Sullivan en una expedición en Estados Unidos sobre el paralelo 40, que tiene que ver ya con una especie de construcción también de estos espacios naturales y de esta fotografía que trata de incidir o que trata digamos, de capturar estas imágenes de los indios en Estados Unidos, ¿no? Así, ¿no? Y bueno, este es muy interesante porque estas imágenes son de Edward Curtis. Estas imágenes que se hicieron muy famosas además justamente por esta ambientación de los paisajes naturales y todas las digamos posiciones, pues en realidad la mayoría fueron creadas, es decir, muchas de estas fotografías fueron retocadas, ¿no? Para exaltar algunos elementos. Por ejemplo, en la siguiente lámina, por favor. No, la que sigue, perdón. En la siguiente lámina, esta fotografía que está aquí abajo es justamente la que mayor polémica causó, porque en realidad pues es un pequeño estanque de agua donde está sacando agua la mujer y fue retocado para que pareciera toda una laguna, ¿no? Natural. Entonces es parte justamente de este proceso de construcción de la otredad, ¿no? Y su supuesta naturalidad o pertenencia a la naturaleza. La siguiente. Y bueno, esta es la última, esta es evidentemente de las más clásicas, ¿no? Es Malinowski en las Islas Trobriand, ¿no? En 1918. Y bueno, también hay otros elementos ahí, inclusive con las fotografías de Levi-Strauss, ¿no? Pero bueno, eso ya quedará pendiente, ¿no? Porque ya no tengo tiempo. Bueno, pues les agradezco mucho. Gracias.
se llama Espacio, Memoria e Identidad Colectiva, algunas notas reflexivas, de la profesora Edith Curi Piñero. La profesora es doctora en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó un postdoctorado en Geografía en el Centro Geo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora de tiempo completo adscrita a la Coordinación de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Ha publicado en diversas revistas nacionales e internacionales y ha escrito varios capítulos de libros. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Espacio, Historicidad e Identidad Colectiva, El Barrio La Fama, Tlalpan, que aparecerá en el próximo número de la revista Espacialidades de la UAM, y el carácter multidimensional de los movimientos sociales y la acción colectiva, una problematización teórica, de próxima aparición en secuencia, revista del Instituto Moore. Sus líneas de investigación son Sociología de los movimientos sociales y Sociología de los territorios y de la identidad colectiva. Muchas gracias, Pati. ¿Se escucha? No. Aquí sí se escucha. Perfecto. Bueno, gracias a Gaby por la invitación, a Araceli, a toda la gente del área de espacio social. Lo que les voy a presentar a continuación lleva como título Espacio, Identidad Colectiva y Memoria, algunas notas reflexivas. Este trabajo está estructurado en tres partes. En la primera parte brindo algunos lineamientos teóricos de cómo pensar el espacio desde una perspectiva sociológica y también geográfica. Después el nexo que existe entre espacio e identidad colectiva, y la última parte es espacio, identidad colectiva y memoria. Voy a comenzar leyendo un epígrafe de un geógrafo muy importante, David Harvey. Dice Harvey: el ser, sumergido en la memoria espacial inmemorial, trasciende el devenir. Encuentra todos esos recuerdos nostálgicos en un mundo infantil perdido. ¿Acaso es este el fundamento de la memoria colectiva para todas aquellas manifestaciones de nostalgias ligadas al lugar que impregnan nuestras imágenes del campo y de la ciudad, de la región, del medio y de la localidad, del vecindario y la comunidad? Y si es cierto que el tiempo nunca se conmemora como flujo, sino como los recuerdos de lugares y espacios vividos, la historia debe entonces dar lugar a la poesía y el tiempo al espacio, como material fundamental de la expresión social. Y finalizan las palabras de David Harvey. A lo largo de la historia, la sociología, junto con otras disciplinas sociales cercanas, ha subrayado la relevancia del tiempo como un factor insoslayable en la construcción de las sociedades y en la manera en que éstas mueven. No así sucedió con el espacio como componente que articula también la dinámica societal. Dentro del pensamiento sociológico clásico, el hecho de que el espacio haya sido visto de forma tangencial posiblemente denota cómo la lógica de la modernidad, centrada en una concepción lineal y teleológica del tiempo, alcanzó al propio seno de la confección teórica, obviando así una reflexión explícita y profunda sobre el papel del espacio en la estructuración del mundo social. Pese a ello, resulta ineludible señalar cómo autores clásicos de la trascendencia de Durkheim, Weber o Tonis aludieron indirectamente al espacio y su relación con la sociedad a partir de una inquietud sociológica vital para la época, la tensión entre tradición y modernidad. La excepción de esta tendencia reflexiva la constituye el pensador alemán Georg Simmel, quien en su célebre texto El espacio y la sociedad brinda una definición sociológica del espacio a partir de un punto de partida seminal. El espacio es una forma que en sí misma no produce efecto alguno. No son las formas de proximidad o distancia espacial las que producen los fenómenos de la vecindad o extranjería. Son los factores espirituales los que la producen. En otros términos, para Simmel, el espacio es una construcción social, fruto de lo que él denomina como la acción recíproca. El énfasis otorgado por Simmel a los procesos sociales y políticos en la constitución del espacio es reforzado al aseverar, de su cita textual, que el límite no es un hecho espacial con efectos sociológicos, sino un hecho sociológico con una forma espacial. Finalizan las palabras de Simmel. En este sentido, es posible sostener cómo el espacio es una edificación social, cultural, histórica y política, un edificio material que obedece a necesidades y expectativas funcionales y prácticas,
al tiempo que cuenta con un revestimiento simbólico insoslayable. Es justamente esta interrelación entre el orden material y el orden moral, del cual hablaba Robert Park, uno de los discípulos de Simmel y una de las figuras más conspicuas de la Escuela de Chicago, al observar a las ciudades modernas estadounidenses, lo que le otorga al espacio una pertinencia sociológica que ha sido retomada por el pensamiento contemporáneo en los últimos años. De esta forma, es necesario romper con aquellas miradas que ontologizan al espacio al concebirlo como un simple contenedor de objetos y sujetos sociales, como un mero telón de fondo donde se desarrolla la acción social a distintas escalas. Es decir, no hay que verlo como un receptáculo, como un telón de fondo, sino como un componente propio de la dinámica social, política y cultural, como un proceso inconcluso y heterogéneo, sujeto al curso de la historia. En otras palabras, resulta fundamental mirar al espacio como resultado de las relaciones sociales y como un elemento que incide en ellas. Reconocer dichas premisas constituye una lógica que desnaturaliza el espacio y que como tal quebranta con la reificación de la cual ha sido objeto no solo por los actores sociales legos, sino hasta por algunos científicos sociales. Desde esta óptica, la geógrafa Doreen Massey señala cómo el gran desafío para las ciencias sociales en general yace en espacializar la teoría social, donde el mundo social sea analizado desde la diada espacio-temporal y donde, como ella misma afirma, y es una cita textual, no se trata aquí de enfatizar la producción del espacio, sino del espacio en sí mismo como parte integral de la producción de la sociedad. Y terminan las palabras de Massey. Así, para Doreen Massey, el espacio es, punto número 1, un proceso abierto que se erige a partir de las relaciones sociales de diferente tipo. 2. El espacio es el terreno de posibilidad de la multiplicidad social, política y cultural. Así, el espacio posibilita la multiplicidad al tiempo que ésta permite la existencia del espacio. 3. Al ser fruto de la relacionalidad social, el espacio siempre está en formación. Es precisamente devenir. Los planteamientos de corte constructivista de Massey van de la mano con las aserciones de otro geógrafo, para quien la construcción social del espacio es indisociable de saberes y de prácticas sociales. Rui Moreira, quien señala, coincidiendo con una mirada sociológica comprensiva, cómo los saberes nutren a las prácticas sociales y viceversa. En otras palabras, cómo las prácticas sociales están orientadas por un cúmulo de significados que a su vez están delineadas por el mismo hacer social. Desde esta perspectiva, es posible inferir cómo el espacio está cargado de sentido, de una intencionalidad ineludible en el análisis sociológico y geográfico. En consecuencia, cualquier intento analítico que pretenda explicar cómo se estructuran y transforman las sociedades no puede prescindir de las prácticas socioespaciales y del mundo del sentido como ingredientes de enorme valor interpretativo, elementos que, a su vez, son configurados por la cultura y por el devenir histórico. Al respecto habla David Harvey, y es una cita textual de Harvey. La historia del cambio social está capturada en parte por la historia de las concepciones del espacio y del tiempo, y los usos ideológicos para los cuales se esgrimen aquellas concepciones. Más aún, cualquier proyecto para transformar la sociedad debe captar el espinoso conjunto de transformaciones de las concepciones y prácticas espaciales y temporales. Y finaliza Harvey. En este tenor, cada sociedad, ya sea tradicional o moderna, occidental o no, tiene una forma particular de concebir el espacio y el tiempo, de apropiarse de ellos, de organizarlos y de significarlos. Y al hacerlo, la misma sociedad se va constituyendo. En esta labor creativa y reproductiva, cada sociedad y cada cultura desarrollan diversas maneras de ordenar prácticas cargadas de sentido en espacios y tiempos específicos, como lugares y horarios para trabajar, descansar, amar, espacios creados ex professo para hombres o para mujeres, para adultos, jóvenes, viejos o niños, espacios profanos y espacios sagrados, espacios de consagración y espacios de castigo y degradación, etc. En suma, no solo las prácticas sociales definen espacios y su uso social, sino que son los mismos espacios institucionalizados los que permiten o no la existencia de ciertas prácticas en su seno. En consecuencia, el espacio cuenta con una dimensión normativa al habilitar y constreñir la acción social, política y cultural. Es bajo este argumento que se puede afirmar que la experiencia humana es ante todo una experiencia espaciotemporal. Así pues,
todo proceso de socialización implica aprender el uso social de espacios y de tiempos. Es en esta compleja y fascinante tensión entre lo espaciotemporal, las relaciones sociales de diversa índole, incluyendo, claro está, las de poder, los procesos de construcción de sentido, las prácticas y las estructuras, donde el mundo social se articula, se reproduce y se transforma. Los factores anteriores permiten deducir cómo el espacio resulta insoslayable tanto para el sociólogo en su labor analítica, como para el grueso de los actores sociales que le atribuyen un sentido a sus espacios vitales. Sobre este punto de intersección profundiza el antropólogo francés Marc Augé, y es una cita textual. Dice Augé: el lugar común al etnólogo y a aquellos de los que habla es un lugar, precisamente. El que ocupan los nativos que en él viven, trabajan, lo defienden, marcan sus puntos fuertes, cuidan las fronteras, pero señalan también la huella de las potencias infernales o celestes, la de los antepasados o la de los espíritus que pueblan y animan la geografía íntima, como si el pequeño trozo de humanidad que les dirige en ese lugar ofrendas y sacrificios fuera también la quinta esencia de la humanidad, como si no hubiera humanidad digna de este nombre más que en el lugar mismo del culto que se les consagra. Y finaliza Augé. Las ideas esgrimidas por este autor traslucen la hermenéutica doble que se gesta en torno al espacio. Por un lado, los significados que los sujetos sociales construyen sobre sus lugares, y por otra parte, la labor de interpretación que los científicos sociales erigen sobre dichos significados. Este ejercicio de interpretación de la interpretación, que no se circunscribe a la espera de los estudios territoriales, claro está, particularmente, digamos, hay un paralelismo con las sociologías comprensivas, versa, por lo tanto, sobre espacios subjetivados y sujetos espacializados. Tal como se ha visto en el transcurso de estas páginas, el espacio como construcción social que es, representa un terreno de inscripción donde la dinámica política, cultural e histórica va dejando huellas. De ahí que el mismo Augé lo defina bajo el término lugar antropológico a partir de 3 rasgos definitorios. 1, historicidad; 2, relacionalidad; y 3, identidad. En el siguiente apartado se presentarán algunos preceptos teóricos sobre la manera en que la identidad colectiva es edificada en el seno de la vida cotidiana e intersubjetivamente, el papel que juega el espacio en su edificación y cambio, y finalmente cómo referirse a la relación identidad-espacio implica aludir a procesos simbólicos donde el apego y el arraigo son claras manifestaciones de la relación sujetos sociales-lugar. Entonces el siguiente apartado lleva como título Habitando espacios, esculpiendo identidades. Hablar de la identidad colectiva constituye uno de los tópicos más recurrentes en la reflexión sociológica, histórica, geográfica y antropológica de las últimas décadas. Ya sea para explorar el papel que desempeñan los procesos de movilización sociopolítica, en los conflictos religiosos, étnicos, nacionalistas, etc. La identidad es una manifestación de la realidad social que por momentos es difícil de asir para el analista, dado que no es un dato en sí, como alguna vez puntualizó el sociólogo italiano Alberto Menucci. Su cercana relación con el espacio le confiere una importancia central para comprender prácticas, experiencias y procesos de articulación de sentido cristalizados en el apego o arraigo a un lugar. ¿Pero qué es la identidad colectiva? Por principio de cuentas, es preciso señalar cómo toda expresión identitaria es una construcción social e histórica que es perfilada por las relaciones sociales de diverso cuño, por estructuras sociales como la de la clase social, por las prácticas, la experiencia, el poder, la cultura y la memoria. Su carácter relacional y procesal revela cómo la identidad colectiva es dinámica, cambiante, condicionada a la realidad social en sus múltiples dimensiones y a la vez condicionante de la misma, como dirían Berger y Luhmann. Romper con una lógica sustancialista de la identidad significa concebirla como una construcción intersubjetiva que, pese a las modificaciones que pueda vivir, es también duración. En otras palabras, la dinámica identitaria es cambio y permanencia. Es un constructo abierto que es pergeñado a partir de la relación con los otros, con lo diferente. De ahí que la tensión nosotros-ellos forme parte de la configuración y reproducción de la identidad. Atravesada por el poder y el conflicto de diversa índole, la identidad es objetivada en el espacio, en símbolos, objetos, discursos, prácticas sociales, etc. Dicha objetivación resulta indispensable para que los procesos identitarios sean de nueva cuenta introyectados y subjetivados, formándose así una relación circular en los procesos de objetivación-subjetivación.
Es así como la identidad, como una parte relevante de la realidad, es configurada, reproducida y transformada. Un factor ineludible de mencionar es como la identidad colectiva es una edificación espaciotemporal que se erige intersubjetivamente, como hemos dicho, en el nicho de la vida cotidiana, o sea, en ese plano de la existencia, de la experiencia social articulada a través de rutinas, hábitos y rituales. Ya Alfred Schutz, con su concepto del mundo de la vida cotidiana, y Peter Berger y Thomas Luckmann, con su noción de la realidad de la vida cotidiana, exploraron con gran agudeza teórica el papel que la cotidianidad juega en la estructuración y reproducción de la vida social. Al igual que la identidad, la vida cotidiana se articula en una dimensión espaciotemporal. En suma, la vida cotidiana, realidad suprema como la calificaron alguna vez Berger y Luckmann, tiene como soporte diferentes espacios, lugares de trabajo, de educación, religiosos, punitivos, recreativos, etc. Y está organizada en diversos horarios en donde los actores sociales interactúan. Así, la vida cotidiana es para los individuos una fuente de seguridad, al ser previsible y aproblemática hasta nuevo aviso, como decía Schutz. No es cuestionada y en consecuencia es experimentada bajo una actitud natural. Así pues, la cotidianidad constituye contextos estables de interacción en donde mediante complejos procesos de interacción subjetiva y de producción de sentido, la identidad se va estableciendo. El nexo existente entre espacio e identidad se caracteriza por ser estrecho y de mutua influencia. Eso yo lo sostengo a manera de hipótesis. De modo tal que un cambio espacial puede, y esto lo quiero reforzar, puede incidir en una modificación identitaria y viceversa. Partir de esta premisa interpretativa permite preguntarse de qué manera los procesos acelerados de urbanización y de transformación espacial, ejemplificando, pueden generar cambios en la identidad de grupos sociales, así como los modos en que estos se apropian, significan y habitan el espacio. En este tenor resulta pertinente rastrear cómo se relacionan los procesos de la identidad con el habitar. En su conocido texto titulado Construir, Habitar, Pensar, Heidegger sostiene cómo el construir siempre tiene como propósito el habitar y cómo este va más allá de la residencia, de la vivienda. Y hago una cita textual de este filósofo, de Heidegger. Al habitar llegamos, así parece, solamente por medio del construir. El construir, tiene a aquel, el habitar, como meta. Sin embargo, no todas las construcciones son morales. Un puente y el edificio de un aeropuerto, un estadio y una central energética, una estación y una autopista, el muro de contención de una presa y la nave de un mercado, son construcciones, pero no viviendas. Sin embargo, las construcciones mencionadas están en la región de nuestro habitar. Esta va más allá de estas construcciones. Por otro lado, sin embargo, no se limita a la vivienda. Para el camionero, la autopista es su casa, pero no tiene allí su alojamiento. Para una obrera de una fábrica de hilados, esta es su casa, pero no tiene allí su vivienda. El ingeniero que dirige una central energética está allí en su casa, sin embargo no habita en ella. Estas construcciones albergan al hombre. Él mora en ellas y sin embargo no habita en ellas, si habitar significa únicamente tener alojamiento, y terminan las citas de Heidegger. Las palabras de Heidegger posibilitan inferir de qué modo habitar implica aludir a la profunda e indisociable relación entre los seres humanos y sus lugares, en donde a la par que los sujetos sociales van erigiendo espacios, se van ellos mismos constituyendo y por lo tanto van esculpiendo su propia identidad. Heidegger afirma que el habitar es un rasgo propiamente humano que alcanza una dimensión ontológica, existencial. En este sentido asevera, que es una pequeña cita textual, ser hombre significa estar en la tierra como mortal, significa habitar. Terminan las palabras de este autor. De esta forma, considero que el espacio es, usando el concepto acuñado por el sociólogo inglés Anthony Giddens, una fuente de seguridad ontológica para todos los actores sociales. Es decir, es un referente de certezas sobre el entorno natural y social, en gran parte debido a su estabilidad, permanencia y fijeza, así como en virtud del revestimiento simbólico otorgado por los sujetos sociales. Bajo esta lógica, el espacio constituye una parte medular en la construcción social de la realidad y en su propia reproducción. Siguiendo las pistas analíticas de Heidegger, es posible agregar que el habitar es una construcción cultural e histórica en donde cada grupo social y cada individuo, dependiendo de componentes de distinto tipo, culturales, políticas, de clase, etc., la experiencia y la memoria, tienen una forma particular de habitar los diferentes espacios con los que interactúan a lo largo del tiempo.
En consecuencia, el habitar engloba un conjunto de saberes y prácticas sociales, tal como lo señala la antropóloga Angela Gilliam. Habitar, por ende, es praxis social, condicionada por la experiencia y al mismo tiempo condicionante de la misma, y se encuentra anclada en el seno de la vida cotidiana. En el transcurso de la vida, los sujetos van reconfigurando su forma de habitar de acuerdo a la experiencia interpretada, hecho que conduce a colegir cómo el habitar es una práctica abierta, siempre sujeta al cambio. Por ende, el pasado y la memoria van pergeñando junto con las expectativas que se tienen del futuro, incluyendo, claro está, los lugares que imaginamos que podemos habitar, la manera en que construimos espacios y los vamos a habitar. En todo este proceso, donde de forma palmaria hay una dimensión axiológica y afectiva, es decir, simbólica, los sujetos sociales van confeccionando su forma de ser y de estar. En suma, al construir espacios y habitarlos, los actores van capturando su identidad. Con gran agudeza analítica ahonda sobre este punto la geógrafa y socióloga Alicia Lindor, y alguna cita textual de Lindor. Esta relación entre el sujeto y el espacio que habita es compleja, porque en ella intervienen múltiples dimensiones y ocurre en un tiempo denso, que simultáneamente es presente con pasado rememorado y con futuro imaginado. Por un lado, nuestros espacios de vida no solo incluimos nosotros en el presente, sino también otros que son parte de nuestro propio presente, así como otros antecesores que nos lo han heredado de cierta forma e incluso otros que imaginamos estarán. De igual manera, en la relación con un lugar de nuestro presente, intervienen experiencias espaciales previas que hemos tenido en ese lugar y también en otros lugares que hemos habitado o que seguiremos habitando. Es en medio de todas estas múltiples dimensiones de tiempos, espacios y alteridades que se debe comprender el proceso de co-construcción de nuestra identidad y la del lugar. Finaliza Lindor. Así pues, la identidad se cimienta en el terreno de la vida cotidiana a partir de la intersubjetividad y a partir de la relación que los sujetos entablan con los diferentes espacios apropiados, habitados, tanto en el pasado como en el presente y en donde el futuro también juega un papel importante. Tal como se ha reiterado en el transcurso de estas líneas, se trata de este vínculo recursivo entre sociedad y espacio, en donde los actores sociales eligen lugares inscribiendo en ellos historia, cultura, poder, resistencia, memoria e identidad. Y gracias a ello, los lugares constituyen subjetividades e identidades. Los diversos espacios habitados por los grupos sociales a lo largo del tiempo son simultáneamente tanto de carácter público como de carácter privado. Son las calles y los recintos domésticos, los lugares de trabajo y los de recreación. Son aquellos donde se reproduce la dominación y aquellos también donde se construye colectivamente la rebeldía y con ello la posibilidad de elegir otro orden social y otro orden espacial. El vínculo espacio-identidad remite a explorar cómo es que se acuñan entramados de sentido sobre los lugares, es decir, a la manera en que los sujetos en interacción producen un sentimiento de pertenencia, de arraigo y de apego, o bien un sentimiento de rechazo. La clave para comprender el por qué un espacio puede detonar expresiones de topofobia, citando a un geógrafo Relf, o de topofilia, citando a un geógrafo chino-estadounidense, Ji-Fu Tuan, reside de nueva cuenta en la experiencia vivida e interpretada. El geógrafo Ji-Fu Tuan ha balizado el modo en que los grupos sociales se vinculan con el entorno social y natural a partir de lazos sociales, ingredientes sensoriales y a partir de la relación con el pasado, ya sea a través de la memoria o de la historia, desarrollando así una serie de emociones y de valores sobre el espacio. Sobre esta dimensión axiológica y efectiva es precisamente Tuan el que ha desarrollado un concepto clave cuyo nombre es topofilia. A partir de los lineamientos escribidos por Tuan, considero que la topofilia puede ser una suerte de savia que nutra la identidad colectiva y viceversa, que la identidad sea un componente que contribuya a la gestación de manifestaciones topofílicas. No sobra señalar cómo el habitar, como conjunto de saberes y prácticas sociales, se encuentra implícito en este nexo identidad-topofílica. Y este último apartado lleva como título Memoria, Espacio e Identidad, una tríada compleja. Uno de los temas más discutidos desde la sociología y la historiografía en los últimos años es justamente el de la memoria colectiva. Como es sabido, entre identidad y memoria existe una liga inquebrantable, de forma tal que ninguno de estos elementos puede ser pensado sin el otro. Como veremos en esta parte final, al igual que la identidad, la memoria se inscribe en el espacio de diversas maneras, dejando así indicios sobre el pasado y sobre los procesos políticos, culturales y sociales que se desarrollan a lo largo del tiempo. ¿Pero qué es la memoria?
Por principio de cuentas, resulta necesario señalar que es una construcción social e histórica y constituye, parafraseando a Schutz, un acervo de conocimientos sociales que posibilitan la interacción social al tiempo que es resultado de la misma. En consecuencia, la memoria es formada entre los miembros de un grupo social dentro del seno de la vida cotidiana. Un elemento que es pertinente subrayar es que si bien la memoria juega un papel relevante en los procesos de reproducción social, lo cual muestra su carácter conservador, se caracteriza por ser algo vivo, abierto y cambiante, en función de las necesidades del presente que los diferentes sectores sociales van experimentando. En otros términos, la memoria no solo es algo constituido y por tanto un referente cognitivo, normativo y axiológico, sino que es también algo constituyente, como bien apuntó el sociólogo francés Henri Desroches. Así pues, la memoria constituye identidades colectivas, costumbres, concepciones del mundo y prácticas sociales. Sobre este último punto resulta indispensable puntualizar cómo son justamente las prácticas sociales las que erigen a la memoria y cómo a su vez esta edifica prácticas sociales, amén de sostener que en sí misma la memoria es praxis social. Toda memoria es una representación, una huella del pasado, mismo que es reformulado a partir de las necesidades del presente. Por ende, el pasado deja su impronta en el presente, marco desde el cual los sujetos lo conocen. En suma, presente y pasado se conectan a través de un puente, de un mediador vital, la memoria. El lazo que une a estos marcos temporales, empero, va mucho más allá para alcanzar justamente al futuro. En otras palabras, el pasado no solo condiciona al presente, sino también al futuro, en la medida en que la memoria es un referente constitutivo de la imaginación y de la utopía. Es una fuente de inspiración para múltiples prácticas políticas, sociales y culturales, incluyendo, claro está, las que pretenden la emancipación sociopolítica. En resumen, una mirada sociológica sobre la memoria implica aludir a procesos de construcción de sentido, la experiencia, la intersubjetividad, el poder y a la vida cotidiana. Como artificio y como magma constitutivo que es, la memoria permite la reproducción y transformación del mundo social. A partir de lo dicho, es pertinente preguntarnos, ¿qué relación guarda la memoria con el espacio? Ya George Simmel planteaba cómo la cita alude no solo al encuentro social entre los sujetos, sino también al lugar donde se lleva a cabo. Así, subrayaba este pensador, el espacio, a diferencia del tiempo, cuenta con un mayor poder evocativo, un mayor potencial asociativo, en virtud de su carácter sensible. Por lo tanto, en aquellos sucesos con un gran valor emocional, el recuerdo suele fundirse con el lugar. Más allá de lo suscrito por Simmel, fue Maurice Halbach quien desarrolló una ineludible problematización sobre la memoria como construcción social y sobre el papel del espacio en la constitución y reproducción de la misma. Para este sociólogo, que por cierto fue discípulo de Durkheim, los marcos sociales de la memoria son aquellos dispositivos mediante los cuales la memoria permanece y muta, a saber, el tiempo, el espacio y el lenguaje. Para Halbach, la memoria colectiva tiene como soporte a grupos sociales, como pueblos, barrios, familias, que están justamente anclados espacio-temporalmente. Presento una cita textual de este sociólogo Maurice Halbach. Dice Halbach, no hay memoria colectiva que no se despliegue en un marco espacial. Ahora bien, el espacio es una realidad que dura. Nuestras impresiones se desplazan entre sí. Nada permanece en nuestro espíritu y no se comprendería que seamos capaces de reapropiarnos del pasado si no se conservara el efecto por el medio material que nos rodea. Es sobre el espacio, sobre nuestro espacio, que debemos orientar nuestra atención. Es sobre él que nuestro pensamiento debe fijarse, para que reaparezca tal o cual categoría de recuerdos, y finaliza la cita de Halbach. Es precisamente la estabilidad y fijeza del espacio, insiste Halbach, lo que permite que los actores sociales generen la ilusión de la permanencia y la continuidad frente al cambio. Es tal vez por este motivo que el poder necesita del espacio tal, para no solo legitimarse, magnificarse y sacralizarse, sino también para evocar a los individuos la idea de la permanencia frente a la contingencia temporal. Bajo este racionamiento, Auger subrayaba la forma en que el poder político recurre a la construcción de monumentos para así aludir a la permanencia, al igual que el poder religioso ha encontrado en la edificación de los altares y templos el modo de objetivar lo sacro y apelar a lo atemporal. En este tenor resulta pertinente mencionar que el espacio constituye un elemento primordial para discernir entre lo sacro y lo profano y con ello posibilita configurar diferentes tipos de prácticas. Y cierro, voy a abreviar. A ver.
Probablemente uno de los ámbitos donde se puede apreciar la forma en que el espacio se convierte en objeto de disputa política y simbólica en aras de inscribir una o varias memorias sea justamente el espacio público. Es aquí precisamente donde se gestan luchas políticas y sociales de diversa naturaleza que suelen cristalizarse en el territorio. Esta dinámica trasluce los diferentes usos sociales y políticos que se le dan al espacio para así inscribir en él aquellos hechos dignos de ser recordados de acuerdo a los intereses, necesidades y expectativas de los sectores sociales en el presente. En resumen, el espacio es disputado tanto por los sectores dominantes como por los subalternos con la intención de grabar en él la o las memorias. Así, lugares de tortura, detenciones y cárceles ilegales durante las dictaduras militares en Chile y Argentina han sido convertidos en museos de la memoria gracias al impulso de la sociedad civil, quienes han atinadamente detectado la importancia del espacio en la constitución y reproducción de la memoria y por ende han identificado cómo dichos lugares cuentan con un valor no solo histórico, sino también afectivo y jurídico documental. El lenguaje espacial de la memoria se expresa también, aunque de forma efímera, en los repertorios de confrontación, es decir, en los métodos de lucha que despliegan los distintos movimientos sociales en diversos escenarios de confrontación sociopolítica, a través de barricadas, mítines, sentadas o bien a través de las marchas. En el caso de las manifestaciones conmemorativas, resulta claro cómo el componente espacial, o dicho con mayor precisión, cómo la decisión de recorrer ciertas calles o avenidas cuenta claramente con una connotación simbólica y es un intento por inscribir de forma breve la memoria en el espacio. Ejemplo de ello es la marcha conmemorativa que se celebra cada 2 de octubre en la Ciudad de México para rememorar la masacre efectuada por el ejército mexicano en 1968. Tanto las marchas, barricadas, mítines, escraches, como la construcción de monumentos o bien de antimonumentos, estelas y placas, revelan cómo los diversos actores sociales y políticos realizan procesos de apropiación física y apropiación simbólica del espacio para grabar en él la memoria, tanto la oficial como aquellas que buscan subvertir. Ahora sí finalizo. Hemos visto la relación insoslayable que tiene el espacio en la articulación de las sociedades. También se ha problematizado cómo la identidad como confección histórica e intersubjetiva mantiene una relación íntima con la dinámica espacial. En otros términos, la identidad se erige no solo a partir de las relaciones que los sujetos entablan con los otros, sino también a partir del nexo que se sostiene con los espacios habitados. En estos procesos de construcción y transformación identitaria espacial, la vida cotidiana desempeña un papel notable. Asimismo, se ha señalado cómo hablar de la identidad colectiva supone referirse a la experiencia, a las prácticas sociales, a las formas de habitar y a la memoria, la cual a su vez no solo condiciona prácticas sociales, sino que es fruto de las mismas. En todas estas dinámicas, el espacio está presente al ser un terreno de inscripción de valores, experiencias y afectos, del poder y de la cultura. En suma, la tríada espacio, identidad, memoria constituye una beta de exploración teórica y empírica de notable riqueza para todo aquel científico social interesado en explicar y comprender la constitución, reproducción y transformación de las sociedades, tanto de las tradicionales como de las modernas. Muchas gracias. Este trabajo pretende ser una reflexión sobre la mirada. El problema de la mirada es un problema fundamental, no solo a nivel subjetivo, sino también de la investigación. Pese a que poco se ha desarrollado desde las ciencias sociales, de hecho, tiene una relevancia que no puede ser desechada fácilmente. En ese sentido, esta reflexión parte de ciertas resonancias históricas y ciertos hitos que han abonado a la construcción de un modo específico de orientación de la mirada. ¿Cómo miramos? ¿Desde dónde miramos? ¿Cómo se construye la mirada? ¿Y cuál es su importancia para la investigación? Son preguntas que guían este trabajo y que pretenden orientar la reflexión. Evidentemente, este trabajo representa solo una aproximación al tema. 1. Las regiones de la mirada. A mirar se aprende. No llegamos al mundo sabiendo mirar. El ver como posibilidad de percepción no es propiamente mirar. El mirar es un acto que se aprende, que se construye desde una serie de dimensiones sociales, culturales, políticas, familiares, etc., que permiten decantar los niveles de importancia de la atención y la observación. La manera en que miramos, lo que miramos, el cómo lo miramos, obedece fundamentalmente a aquello que se nos enseña, y esta enseñanza de la mirada posee ante todo un carácter histórico-social. El estatuto jerárquico de la mirada se encuentra dado en un primer momento de un modo histórico, posteriormente sociocultural y finalmente subjetivo.
No obstante, estas dos últimas dimensiones se encuentran transversalmente cruzadas por lo histórico. Históricamente, la mirada ha cambiado, se transforma. No es lo mismo aquello que se mira ahora que hace 100 años, ni el cómo se mira. Hemos pasado de la visión paisajística del siglo XIX expresada en la pintura de... expectativas, y si las tienen, pues que las podamos cubrir por completo, ¿no? Muchas gracias, bienvenidos. Va a haber un receso, vamos a estar pasando frutitas secas, no suecas sino secas. Acá afuera hay café, hay galletas, tratamos de que esto sea un ambiente relajado más que nada. Bueno, y vamos hacia la dinámica. Muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, nuevamente les agradezco y en particular a los estudiantes de Azcapotzalco haber hecho este trayecto tan largo. Se les agradece de manera especial y además haber llegado tan temprano. Es un doble esfuerzo. Y les recuerdo que va a haber una lista de asistencia para las constancias. Entonces, para que se registren los que quieran una constancia, creo que está en la mesa de atrás y entonces ahí pueden registrar su asistencia. Bueno, la mesa que nos convoca ahorita es la mesa Paisaje, Poder y Alteridades, Reflexiones y Perspectivas. El primer ponente es el profesor René David Benítez Rivera. Él va a presentar un trabajo que se titula Imagen y Antropología, la construcción del otro. El profesor es licenciado en Sociología, maestro en Comunicación y Política, doctorante en Ciencias Sociales en la UAM Xochimilco, profesor investigador del Departamento de Relaciones Sociales y miembro del Grupo de Estudios Internos Disciplinarios sobre Guerrero. Sus líneas de investigación son movimientos sociales, cultura política y educación intercultural. Nos damos paso a la presentación del profesor. Bueno, primero, buenos días a todos. Como ya comentó Patti, gracias por el esfuerzo a los compañeros que vienen de tierras muy lejanas. También gracias a los compañeros de aquí mismo de la UAM, ¿no? Xochimilco, que nos acompañan. Y sobre todo pues agradecer también todo el trabajo que la organización de este seminario implica, ¿no? Para las compañeras del área, con las que es un gusto siempre trabajar. Lo que les voy a presentar es un trabajo que está todavía inconcluso, pero que lo que trata es justamente de hurgar un poco en la forma de la construcción del otro a partir de la imagen como parte del paisaje. Entonces les voy a leer la ponencia, trataré de ser breve. Entonces, pues les agradecemos mucho su presencia. En esta ocasión el seminario Paisaje y Poder fue una inquietud, como surgen a veces estos seminarios, es una plática que pasaba con los paisajes que se transforman, con la presencia mera del ser humano que va transformando estos territorios y que en un momento dado dejan de significar algo como paisaje para la gente que lo habita. La problemática entonces es muy rica porque entran discusiones sobre el territorio, la territorialidad, el espacio social, el paisaje, todos los significados culturales y los referentes geográficos pues, que es para la gente. Entonces, para cada disciplina puede ser algo muy diverso. Para los geólogos es un aspecto que se lee de una forma muy peculiar. Para los antropólogos pues estarán viendo las costumbres, tradiciones, pero nosotros desde la disciplina de las ciencias políticas o de la sociología, tratando de analizar estas relaciones de poder, ¿qué significa para nosotros el paisaje? Entonces, esto es lo que nos motivó a invitar acá a los compañeros, esta es la primera mesa,
ahorita lo va a presentar la compañera Pati García. Y pues les agradezco muchísimo, antes que nada, a ustedes por haber aceptado la invitación y les agradezco muchísimo su presencia aquí. Esperemos que no tengan mucha romanticismo a la fotografía y posteriormente al cine, la televisión y el internet. En las transformaciones de la mirada, la técnica tiene un papel preponderante. Podemos hablar de un antes de la fotografía en la historia de las miradas, pero incluso en el desarrollo mismo de la técnica fotográfica, la mirada ha cambiado. En sus inicios, debido a la sustitución que la fotografía comenzó a hacer de la pintura, no es casual que muchos pintores terminaran siendo los grandes desarrolladores de la fotografía. Esta poseía una inclinación natural hacia el retrato en primera instancia y hacia el paisaje en segunda. Si el retrato, como expresión de la pintura hasta mediados del siglo XIX, fue asequible solo para las clases altas, el retrato fotográfico en sus inicios lo era de igual manera. Solo el ulterior desarrollo de la técnica empleada por Louis Daguerre en la década de 1830 logró ir popularizando y democratizando la posibilidad de ser retratado. Con la sustitución de las placas de cobre utilizadas para los daguerrotipos por papel negativo en la segunda mitad del siglo XIX, el retrato dejó de tener ese carácter de unicidad para comenzar a ser infinitamente reproducible. Si lo que guía a la primera técnica es, siguiendo a Benjamin, la noción de una vez por todas, lo que guía a la segunda es, en cambio, el una vez no es ninguna. Hoy día, la democratización de la fotografía, gracias al desarrollo de su componente digital, ha generalizado el derecho a ser fotografiado. De hecho, todos somos fotografiables, pero además, todo es digno de ser fotografiado. El acto de mirar se ha transformado. La incorporación radical de aparatos técnicos